Bien, vamos ahora con información internacional. Tenemos comunicación con el periodista de la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo. Bienvenido a TN23, esta vez para hablar de lo que muchos inmigrantes han tenido que hacer para poder llegar a Estados Unidos. Algunos lo han conseguido, otros lamentablemente incluso han fallecido en el intento, y me refiero ahora a lo difícil de tener que cruzar literalmente una zona selvática. Ernesto. Así es, Alan, un gusto poderte saludar, y aquellos que inician semana informándose con nosotros referente al tema de la migración irregular. Como ya lo mencionabas anteriormente, muchas personas, familias enteras, se tienen que enfrentar a condiciones, a inclemencias bastante complicadas con tal de alcanzar el tan anhelado sueño americano, pero principalmente los que cruzan la zona de la selva del Darién. De acuerdo a lo que han mencionado las autoridades, ya en lo que va de este año, más de 100,000 migrantes han cruzado esta selva, arriesgándose incluso a perder la vida. Logramos conversar principalmente con un cubano, quien nos narró prácticamente todo lo vivido y lo que han tenido que sufrir en esta travesía. Más a continuación, les presento más detalles. Cuando un pueblo emigra y cuando la gente está dispuesta a pasar por esto, a pasar por esto, en el medio de la nada, exponiendo tu vida, e incluso llega un punto de la travesía en que tu vida no te pertenece, tu vida le pertenece a la persona que te está ayudando a pasar. Él es Lionel Vaquero, un joven de origen cubano quien junto a su familia decidió emprender el viaje de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Pero nunca imaginó que el tan anhelado sueño americano se convertiría en un panorama gris, pues a lo largo del recorrido se vieron expuestos a escenarios muy peligrosos. Uno de estos fue la selva del Darién, una vía para ingresar a Panamá, y que es considerada la más peligrosa, pues expone a los migrantes a muchas adversidades. Tengo una muchacha embarazada, 6 meses, y es casi la que lleva el ritmo del grupo. Es muy duro en esto. Están los momentos de no tener dónde estar, o sea, de dónde dormir, dónde pasar la noche. Dormimos muchas veces a la intemperie, o sea, en el medio del monte, literalmente, con frío, con hambre, mojándonos porque a veces llovía, en peligro. O sea, no fue solo una vez. Hay una parte muy peligrosa que es la selva del Darién, que la pasamos también. O sea, la travesía realmente, si yo tuviera que evaluarla, no fue precisamente un paseo turístico. Es muy dura, muy dura. 2 meses fue el tiempo que duró este recorrido. Reitera que lo hicieron de esta forma, ya que muchos de los países hoy por hoy les están exigiendo una visa para poder ingresar. ¿Qué pasa con los cubanos? Los cubanos tenemos que solicitar visa prácticamente para cualquier país del mundo. Y eso es debido a que somos posibles inmigrantes donde quiera que vamos. O sea, todos los países saben que un cubano es un posible inmigrante, o sea, una persona que posiblemente se quiera quedar en el lugar, o que posiblemente quiera usar tu país como plataforma para escapar de la dictadura en la que vivimos. Y entonces, precisamente por eso, a veces tenemos que, por ejemplo, ir a Guyana, que es uno de los pocos países que no nos pide visa, o ir a países como en mi caso, que la visa es fácil de obtener en el momento que yo salí de Cuba. O ahora, por ejemplo, Nicaragua liberó el visado para los cubanos, y lo que están haciendo muchos cubanos que entran por Nicaragua y hacen la travesía hacia arriba. Vaquero ahora busca la manera a través de redes sociales de concientizar a las personas del riesgo al que se enfrentan. Dejó en claro que luchará por los derechos de este sector que ya se encuentra en los Estados Unidos. Ya escuchábamos, Alan y amigos televidentes, parte del testimonio bastante preocupante. Incluso las autoridades hace un par de días atrás, principalmente las de Panamá, daban a conocer que fueron encontrados al menos 10 cuerpos flotando en uno de los principales ríos de esta caótica selva. De acuerdo a lo que han mencionado en información, se trataría principalmente de migrantes que emprendieron la ruta por esta zona. Cabe mencionar también que las autoridades, en conjunto con de Colombia, han realizado
en los últimos días también el lanzamiento de una campaña para hacer la desarticulación de las bandas criminales que operan en este punto, que están llevando al secuestro, extorsión y también muertes de migrantes. Según lo que han mencionado, es un cártel bastante importante que ya también se ha desplegado autoridades en estos puntos para evitar que se pueda poner en riesgo a estas familias. Tenemos las declaraciones también del personal de Panamá, donde nos cuenta todos los pormenores de lo que están haciendo para evitar que estas personas continúen arriesgándose su vida. Otro de los puntos importantes, ya para finalizar, Alan y amigos televidentes, que cabe destacar es que alrededor del 20% de la población que transita por este punto, el 20% justamente son menores de edad. El 50% de estos son menores de 5 años para abajo. Una situación que día con día se tiende a complicar. Si bien es cierto, hemos hablado de los puntos fronterizos de México y los Estados Unidos, pero cabe destacar que acá, entre Panamá y Colombia, también se vive otra situación bastante complicada en cuanto al tema de la migración irregular. Bien, importante hablar del tema, definitivamente, Ernesto. Triste realmente las historias que se escuchan, apenas una de tantas historias seguramente que habrá de esas personas que lo han arriesgado todo para poder llegar a Estados Unidos, como lo indicábamos desde el inicio. Algunas han conseguido el objetivo, otras lamentablemente lo único que han conseguido es separar sus familias, quedan presas en algunos países e incluso lo peor definitivamente es cuando los inmigrantes fallecen en su intento por llegar a Estados Unidos. Ernesto Cornejo es periodista de la red de noticias Alba Visión, en vivo para TN23 desde Estados Unidos.